¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando y vamos a continuar con este comentario sobre la carta que escribió el apóstol Pablo a los creyentes de la ciudad de Colosas. En esta ocasión estamos considerando el capítulo 4 y los párrafos 14 y 15. La escritura nos dice así: Los saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Este Lucas, de quien envía saludos Pablo a los creyentes de Colosas, es quien escribió, inspirado por el Espíritu Santo, una de las 4 versiones del Evangelio de Jesús contenidas en el Nuevo Testamento. Es también autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ambos textos poseen una característica que los distingue por lo detallado de lo descrito en cada caso, y esto porque Lucas era un médico, y en esa profesión, desde la antigüedad, los detalles son muy importantes, como en el relato de la mujer que sufría de un flujo, relatado en el capítulo 8 de esa versión, en los versos 43 y 44, que dicen: Una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias y había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno hubiera podido curarla, se le acercó por detrás y tocó su manto. A él, a Lucas, Pablo le llama el médico amado, demostrando con ello el vínculo que les unía en Cristo. Y Demas. De este varón no se da ningún calificativo, pero se entiende que era conocido de los creyentes de Colosas. Recordemos que en la carta que Pablo envió a Filemón se le refiere como colaborador de Pablo, pero luego en la segunda carta que escribe el apóstol a Timoteo, en el capítulo 4, párrafo 10, Demas es acusado por Pablo de haber preferido lo mundano, apartándose de él y de los demás consiervos de Cristo. Tristemente, tal es el caso de algunos que, habiendo iniciado su andar con Cristo de manera entusiasta y sincera, luego son atraídos por los destellos del mundo que les desvían de su profesión de fe y les llevan a terminar sirviendo al mundo y sus deleites. Esto lo podríamos llamar el síndrome de Demas. Y cada uno que sepamos de casos como este, podríamos interceder por aquellos para que el Señor les ayude a regresar antes de que sea muy tarde. Saluden a los hermanos que están en la Odisea. Este ya es un saludo personal de Pablo para los creyentes de la ciudad de la Odisea, en Turquía, cuyo nombre fue designado por el rey Antíoco II en honor de su mujer, que se llamaba Laodice, por ahí del año 250 a.C. Estaba situada cerca de las ciudades de Hierápolis y Colosas, y en el libro del Apocalipsis, Juan escribe una severa crítica que el Señor hace en su contra por ser una iglesia tibia, advirtiéndole de las severas consecuencias que habrá de sufrir por ello. Capítulo 3, versos 14 al 22. Y a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. De esta persona no se sabe a ciencia cierta si era hombre o mujer, porque según los eruditos el nombre se presenta en ambas direcciones, porque ninfas con la letra S al final es de hombre y ninfa sin ella es de mujer. Así que, haciendo a un lado ese punto, era una persona que amaba al Señor y recibía a otros creyentes en su casa para compartir la palabra. Este es Este era el estilo, disculpen, este era el estilo de la iglesia de los discípulos, reuniones de creyentes en la casa de otros que les recibían con ese propósito. Hoy en día, algunos ministerios han recurrido a este esquema de reunión para facilitar los traslados en ciudades muy grandes, en donde las grandes distancias son el peor enemigo de la asistencia de los fieles. Con esto en mente, recordemos aquella instrucción que leemos en la carta a los Hebreos en el capítulo 10, párrafo 25. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día
se acerca. Congreguémonos, hermanos, congreguémonos. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.